Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir hablando de todo lo que ha ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1 previa a este gran premio de Abu Dhabi que estamos a punto de vivir, la última carrera de la temporada, y os tenemos que hablar de muchas otras noticias con respecto a este fin de semana, como son las propias expectativas de Fernando Alonso y las últimas pruebas que va a hacer el equipo Aston Martin. Os vamos a contar todo qué hay con ello porque se ha estado hablando bastante y os vamos a contar además que llevan diferentes configuraciones ambos coches. Os vamos a contar también las palabras que ha dicho hoy Adrian Newey a la BBC sobre un problema que tuvo la Fórmula 1 y que ellos solventaron, el dato matador de Charles Leclerc y muchas otras noticias con relación a Abu Dhabi que estarán detalladas en la descripción de este vídeo. Por si te quieres saltar alguna parte de él e ir directamente a tu tema de elección, te recomiendo que lo mires y vamos a arrancar primero hablando acerca de cambios en el trazado y además temperaturas bajas. Ojo, cuidado porque hay temperaturas más bajas de lo esperado. Además, en esta zona del desierto de Medio Oriente llovió la semana pasada que se disputó allí el Gran Premio de Qatar de MotoGP y por la noche allí empezó a llover después del viernes, que fue bastante impactante de ver porque diluvió, fueron lluvias torrenciales, pero que están habiendo temperaturas más bajas independientemente de esto es noticia porque es Abu Dhabi, son temperaturas más bajas. Con esto os estoy diciendo que las temperaturas mínimas, que esto se suele alcanzar a lo largo de la noche, es decir, ni siquiera la hora en la que correrá la Fórmula 1, porque la Fórmula 1 corre justo en el momento en el que se ha hecho de noche, pero sigue habiendo una temperatura quizá algo más elevada. Las temperaturas mínimas de todo el día que ponen para este fin de semana son 20 grados. En Las Vegas, lo máximo que hemos llegado a tener habían sido entre 8 y 10 grados de máxima a la hora a la que se corría. O sea, fijaros la diferencia que sigue habiéndolo. Y además de todo esto, también hay unas diferencias que va a haber en el trazado. Ha habido varios puntos que se ha reasfaltado el circuito, que había pensado en contaros las curvas, pero qué mejor que directamente ponérosla. Se ha reasfaltado en la entrada de la curva 6, es decir, en la fuerte frenada que hay después de la primera zona de DRS, la salida de la curva 7, esa zona también pues revirada, pues en esa salida se ha reasfaltado, y también la curva 10 y la curva 11, que son justo después de esa gran curva 9 rápida de izquierdas. Luego esa curva 10 y 11 que realmente se hacen a fondo también ha sido reasfaltada, pues para tener mejor agarre, intentarlo, aunque ahora claro hará mucho más complicado el agarre en esos puntos. Sobre todo el de la 10 y la 11 es un poco más insignificante, pero el de la 6 y la 7, siendo un punto de frenada fuerte, va a ser crucial conseguir tener un buen agarre en ese punto, conseguir llevarlo bien. Ahí es donde, por ejemplo, en muchas ocasiones os he comentado que Aston Martin debería de poder rendir bien, será posiblemente el punto de todo el circuito donde más deberían de destacar. También os tenemos que hablar acerca de las configuraciones que llevan los monoplazas de Fórmula 1, que os las pongo ya en pantalla. Vemos aquí los alerones en el caso de Red Bull, Ferrari, Mercedes y también lo vemos del equipo Alpine. Todos son alerones de media alta carga aerodinámica, algunos van un pelín más descargados, como es el caso de Mercedes, quizá premiando la velocidad punta, otros como es por ejemplo el caso de Ferrari o en Red Bull también van un pelín más cargados de aerodinámica. Luego también tenemos los otros 4 alerones de otros 4 equipos, en el caso de McLaren, que después de llevar un alerón que llevaron en Las Vegas que parecía el de Monza, vuelven a llevar una alta carga aerodinámica, bastante alta además os diría yo, así que se espera que rinda bien en el caso de McLaren. También vemos el monoplaza de Aston Martin. Os puedo decir que es el coche de Alonso, de quien es esta imagen, y ahora vamos a entender el por qué, porque hay diferencias en los alerones traseros de los Aston Martin, pero en ambas configuraciones es media alta, hay una que es alta, así que ahora la comprobaremos. También vamos a meternos en detalle un poco en la de Mercedes más adelante, así que también ahora os lo contamos, y luego vemos la de Haas y la de Alfa Tauri, que es bastante baja carga aerodinámica. Yo os diría que no es media alta, sino que es media tirando a media baja, incluso es bastante plano, aunque bueno, suficiente por supuesto también para Abu Dhabi. Y luego aquí tenemos la de Williams, que es un muro, llevan altísima carga aerodinámica, pero como tienen tanta buena velocidad punta, pues tienen que ganar el tiempo e intentarlo en otro sentido. Y ese alerón trasero de Alfa Romeo, que por cierto ya nos contaron que era nuevo en teoría. Así que veremos qué tal le rinden. Doble pilar interesante que llevan aquí para sujetar ese alerón trasero. Así que veremos qué es lo que es capaz de hacer
el equipo Alfa Romeo en su último Gran Premio. Un pelín más adelante también hablaremos sobre ello. Os tenemos que hablar acerca de las diferencias que va a haber entre los dos monoplazas del equipo Aston Martin. Hasta en la última carrera se van a llevar a cabo ciertas comprobaciones y estáis viendo ahí las diferencias entre el alerón de Lance Stroll y de Fernando Alonso, cortesía estas imágenes de Albert Fábrega. Podemos ver sobre todo que el de Lance Stroll tiene mayor carga aerodinámica que en comparación con el de Alonso, que está un pelín, el plano superior, recortado. Esto al final generará menos drag, será consecuencia entonces que conseguirá a Fernando Alonso mayor velocidad punta, pero en este sentido no os preocupéis que ambos van a llevar el alerón con el que más cómodos se sientan. Y es decir, seguramente llevarán el mismo, pero puede haber mínimas diferencias, seguramente el mismo, pero esto se hace porque en libres 1 y sobre todo libres 2, que es cuando regresa Alonso, que no va a poder competir los libres 1 porque estará Drugovich, pero en los libres 2 y en los libres 3 incluso quizá también estarán comprobando las diferencias y cuál es el mejor alerón que se adapta a ellos en este circuito. Por cierto, también comentaros que os lo hemos comentado y lo hemos puesto también, lo hemos dicho anteriormente, que Aston Martin sigue haciendo pruebas. Hay mucha gente hablando acerca de que Aston Martin va a hacer pruebas en este fin de semana, en este circuito, porque se ha estado hablando al respecto sobre ello. Y sí es verdad, y lo estamos viendo, ¿no? Que van a hacer la comprobación, pero en el caso de esos alerones traseros van a hacer la comprobación pertinente que harían para buscar la mejor configuración para el monoplaza. Eso es insignificante, en los equipos lo solemos ver. Un piloto prueba, hasta el propio piloto cambia de configuración para probarla, por supuesto. Si determinan que la de Stroll, que es mayor carga aerodinámica, va mejor, antes de ponérsela a ciegas a Alonso, la probará, incluso en pista también. Quiero decir que eso en ese sentido es lo habitual. Aston Martin aún así va a llevar a cabo pruebas para la monoplaza de 2024 en el circuito de Yas Marina. ¿Algo similar a lo que hicieron en Austin y en México? No. Y esto lo contamos ayer, pero entiendo que mucha gente lo contamos en una... no, lo hemos contado esta misma mañana, ya se me van los días. Lo contamos en una intervención bastante extensa de Aston Martin... No, lo contamos ayer, perdonad, como estoy diciendo. Lo contamos en una intervención bastante extensa de Aston Martin en la que, sobre todo, íbamos a contar el hecho de que en Abu Dhabi van a llevar lo mejor de lo mejor. Todo lo que tiene Aston Martin lo contamos, fue en el segundo vídeo del día, sí, ahora sí lo recuerdo bien, lo contábamos ahí, ¿no? Van a llevar lo mejor que tengan y os poníamos las palabras de Crack, que es quien al final lo confirmaba. Y durante toda esa intervención os conté que esto que se hablaba no era del todo cierto, pero entiendo que quizá era una intervención muy larga y simplemente lo mencionamos, así que por si acaso os lo comento. Aston Martin sí va a llevar a cabo pruebas en Yas Marina, pero no en el Gran Premio de Abu Dhabi de cara a 2024. Porque no tendría mucho sentido en la última carrera, teniendo además la semana que viene unos test de postemporada en Yas Marina, en Abu Dhabi. Ahí es donde se donde se van a hacer estas comprobaciones. El caso es que si te ponen un tuit, Aston Martin hará pruebas en Yas Marina, es real, pero no va a ser en el Gran Premio de Abu Dhabi. Pero tú te piensas, a lo mejor, si simplemente ves eso, que va a ser en el Gran Premio. No, va a ser en esos test de postemporada, porque sí que, al igual que ya en la última carrera, que Aston Martin viene con la mentalidad de conseguir la mayor cantidad de puntos posible, no tendría sentido hacer comprobaciones, tampoco tendría sentido en esos test de postemporada hacer pruebas para algo para la MR23, porque ya la MR23 te da igual. Ya haces comprobaciones, ya os lo contábamos en esa intervención, que lo que va a hacer Aston Martin, tienen que llevar este coche, por supuesto, la MR23, lo que van a hacer es adaptarlo aerodinámicamente a lo que se... Pero que esto lo van a hacer todos, quiero decir, que no es solo de Aston Martin, pero es de quien ha salido la noticia. Pues bueno, van a adaptarlo aerodinámicamente para que sea similar en cuanto a datos a lo que sería en los coches 2024, que no cambian en gran medida, pero mínimamente cambian, y conseguir sacar conclusiones de lo que ahora mismo están testeando para 2024. Es la mejor prueba en pista que van a tener hasta ya casi los test de pretemporada. Así que por eso sí va a haber pruebas de Aston Martin en Abu Dhabi. Sí las hay, como hemos visto, con la diferencia entre los dos alerones, pero eso es comprobando la mejor configuración que puedas obtener para este circuito.
no será durante el Gran Premio de Abu Dhabi las comprobaciones para ese 2024. Y os he adelantado también que teníamos que hablar, al igual que lo hemos hecho con Aston Martin, teníamos que hablar acerca del alerón de Mercedes, porque aquí vemos que esta es la especificación que llevaron en Silverstone, desde entonces se ha mantenido, mínimos cambios se han ido realizando, pero básicamente era igual, quizá más, menor carga aerodinámica. Ahora vemos en Abu Dhabi que ha habido ligero retoque en este sentido, y es básicamente McLaren, o sea, es el alerón trasero que lleva McLaren con ese recorte que tienen ahí, pues similar a ellos, que tiene todo el sentido del mundo. Al final les está yendo genial, les está yendo muy bien, sobre todo una de las grandes mejoras que ha logrado hacer a lo largo del año McLaren ha sido ese alerón trasero, ha generado tendencia hasta el punto de que Red Bull incluso lo probó, no lo mantuvo, pero sí lo probó. Y Mercedes pues lo va a llevar en este fin de semana, por lo menos lo probarán en este fin de semana del Gran Premio de Abu Dhabi. Vamos a pasar al siguiente tema, pero os tenemos que poner un par de vídeos. Uno de ellos va a ser más adelante, luego cuando hagamos una intervención con el equipo Red Bull, pero ahora, antes de hablaros ya de las impresiones que hay de los distintos pilotos sobre este fin de semana, os tenemos que poner el momento más icónico que ha habido nunca en una rueda de prensa de Fórmula 1 que ocurrió en un Gran Premio de Abu Dhabi. En la temporada 2014 es el momento más icónico, lo ha subido la propia Fórmula 1, está subtitulado, así que es un minuto de intervención, pero por supuesto os lo tenía que poner. Gentlemen, a short view back to the past. 30 years ago, Niki Lauda told us, take a monkey, place him into the cockpit, and he is able to drive the car. 30 years later, Sebastian told us, I had to start my car like a computer. It's very complicated. And Nico Rosberg said he pressed during the race, I don't remember what race, the wrong button on the wheel. Question for you two both. Is Formula One driving today too complicated with 20 and more buttons on the wheel? Are you too much under effort, under pressure? What are your wishes for the future concerning the technical program during the race? Less buttons, more, or less and more communication with your engineers? Can I ask you who that question is to? Who do you want to answer it? Who's it to? Well, he said it's Oh, sorry, for I'll beg your Nico pardon. and myself. So. Sorry. You didn't listen. Can you repeat the question? Y luego más adelante os pondremos el vídeo que os comento acerca de Red Bull, pero antes de todo esto, hablando acerca de ruedas de prensa, os tenemos que hablar acerca de las impresiones. Y del primero que os tenemos que traer es de Fernando Alonso. Fernando Alonso, por supuesto, ya en la llegada de la última carrera, ha hecho un balance de lo que ha sido su temporada. Y la temporada de Aston Martin ha sido llena de altibajos. Comenzaron de forma estratosférica, cayeron en picado, ahora parece que están un poco al alza y están siendo capaces de competir. Independientemente de esa montaña rusa, Alonso hace valoración de lo que ha sido su año y lo que dice es si hace 12 meses, o sea, es decir, en el Gran Premio de Abu Dhabi de la pasada temporada, aquella primera vez donde se subió al AMR22 en los test de postemporada, le hubieras dicho que iba a acabar con 8 podios, peleando por el cuarto puesto en el Mundial de Pilotos, peleando por el cuarto puesto en el Mundial de Constructores, no se lo hubiera creído, por lo que la temporada no puede ser más positiva para él, por mucho que, desde luego, y lo reconoce en su intervención, haya habido un momento en que con el desarrollo fallaron y les superaron varios equipos, de los cuales se unió McLaren, que eso sí que no lo esperaban, porque a principios de año sí que creían en que Mercedes y Ferrari serían capaces de alcanzarlos, pero sí que es verdad que ahí fallaron, pero sí, independientemente de ello, y ahora encima habiendo conseguido recuperarse, cree que la temporada es inmejorable. Las palabras que ha dicho Fernando Alonso en su llegada al circuito de Yas Marina son las siguientes. Creo que empezamos muy fuertes. El coche era sorprendentemente competitivo y entonces nos encontramos en una posición en la que no estábamos preparados para luchar contra los equipos de arriba como Mercedes o Ferrari.
Quizá dimos un paso atrás en términos de desarrollo a lo largo de la temporada. No estábamos al nivel de los mejores, pero después pudimos volver un poco a nuestro estado de forma. Creo que era impensable hace 12 meses que estuviéramos como estamos ahora. Recuerdo perfectamente el test aquí, después de la carrera, con el equipo, y si alguien me dice que hubiéramos estado en esta posición, no lo hubiera creído. Así que es muy bueno. Bahrein, y luego habla acerca de sus carreras que ha tenido a lo largo del año, que lo que dice es Bahrein, Mónaco, Canadá, Monza y Brasil serían mis 5 mejores carreras, y pondría Monza a propósito porque fui noveno, algo que nadie recordará, pero estaba con el coche más lento de todo el año, y estar en los podios fue uno de esos fines de semana en los que todo fue muy bien. Además, lo último a comentaros interesante sobre esto, habla sobre el hecho de que al final les iban a alcanzar Mercedes o Ferrari, que no estaban a ese nivel, y de eso avisaron, yo recuerdo, en Arabia Saudí. Fue la segunda carrera, y Alonso dijo que este año era un año de aprendizaje para saber si ya estaban al nivel de los equipos de arriba o no, y si no lo estaban, aprender para que en 2024 o 2025 sobre todo lo estuvieran. Eso lo dijo Alonso en Arabia Saudí. Llevaba 2 podios seguidos. En 2 carreras consecutivas había sido claramente el segundo coche. Y Alonso dijo que no estamos. Al final lo que iba a decir es: no sabemos todavía, y no creo que lo estemos, al nivel de Ferrari y Mercedes. Este año es de aprendizaje para el año siguiente sí estar ahí. Así que bueno, esas son las palabras de Fernando Alonso. Por parte de Charles Leclerc ha hablado también acerca de este fin de semana. Os tenemos que dar un dato sobre el monegasco que ahora os lo comentamos, pero con respecto a Abu Dhabi, llega muy motivado, viene de hacer un fin de semana espectacular en el Gran Premio de Las Vegas y quiere asegurar esa segunda posición en el Mundial de Constructores. Tenemos la batalla por el subcampeonato más abierta que nunca. Desde Mercedes también se han pronunciado y os hemos traído también el cambio que llevan en ese alerón trasero y han dicho, por supuesto, que vienen muy motivados, pero Ferrari, que desde el parón veraniego han estado recortando muchos puntos, ha habido alguna carrera en la que no han podido, pero generalmente han ido recortando puntos tras puntos, llegan a la última carrera a solo 4 puntos de diferencia. Se decide todo aquí y las palabras de Leclerc son las siguientes. Hay muchas cosas positivas antes de este fin de semana, refiriéndose a lo visto en Las Vegas, pero dice, pero creo que lo más positivo es que estamos a 4 puntos de Mercedes. Eso significa que el segundo puesto en constructores se sellará en esta carrera y estoy totalmente motivado para tener un gran fin de semana en Abu Dhabi y asegurar la posición para el equipo. Eso es lo que dice Charles Leclerc. El dato que os teníamos que dar es que Charles Leclerc es ya el 5º piloto de la historia de Fórmula 1 con más poles sin victoria. Pero no solo es impactante este dato, sino que además ya es el piloto con más poles sin victoria con menos victorias. Quiero decir, entre este top 10 de pilotos con más poles sin victorias, el top 1 se encuentra Lewis Hamilton, que no ha convertido 43 de sus poles, pero es que Hamilton es el piloto con más poles, supera el centenar de pole positions, entonces no ha convertido 43 de ellas. En el caso de Charles Leclerc se encuentra con 19 poles en Fórmula 1, solo habiendo logrado 5 victorias. Solo hay un piloto dentro del top 10 que tenga menos victorias que poles también, que es René Arnoux, un piloto francés que ha logrado otras 16 poles y logró 7 victorias, siendo incluso más todavía que el monegasco. Este es solo un dato que puede seguir creciendo como Leclerc siga sin convertir este tipo de poles. Que sinceramente, esto lo he comentado yo en muchas ocasiones, o sea, el hecho de que Leclerc esté en la pole y no logre la victoria no es malo. Es definitorio de que no tiene coche. Y es definitorio de que su talento es inmenso. Luego, en muchas ocasiones, no la ha convertido por error. También es verdad. Y eso lo hemos comentado aquí. Yo creo que Leclerc es un piloto que en muchas ocasiones comete errores. Pero talento tiene, sin lugar a dudas. Y eso se demuestra en que es capaz de exprimir el coche al máximo siempre en clasificación. Sobre todo es cuando se ve esto, porque se iguala mucho los rendimientos. Y lleva 19 poles en su carrera deportiva. Frente a 5 victorias, o sea, eso demuestra que al final nunca ha tenido tan poco coche para pelear siempre de tú a tú por victoria. Quizá la vez que más cerca ha estado fue el comienzo de 2022,
que sí que es verdad que logra 2 victorias nada más arrancar, luego tarda hasta el Gran Premio de Austria en conseguir otra, pero ahí hubo un par de carreras donde tendría que haberlas ganado y no las ganó por circunstancias, como fue España, que su motor se rompió, o como fue Mónaco, que tuvieron un error de estrategia claramente. Y luego ya nos tenemos que retroceder hasta 2019, donde sí que podía llegar a tener coche para pelear por más victorias de las que consiguió, pero logró 2 victorias y es que era su primer año en Ferrari, era su segundo año en Fórmula 1. Quiero decir, todavía esa temporada es excluible. Más allá de ahí es lo que os digo, creo que demuestra mucho esto, pero es que el récord sigue ahí, porque es que es lo que digo, el top 10 es el siguiente. Hamilton es el piloto con más poles sin victorias, no ha logrado convertir 43 pole position en victorias, pero es que tiene 103 victorias. Luego también se encuentra Ayrton Senna con las mismas poles que no ha logrado convertir a victoria, que no ha logrado hacer 43 pole positions en victoria. Pero es que Senna es el segundo piloto con más poles también a lo largo de la historia. Luego se encuentra Michael Schumacher, que no ha logrado convertir 28 poles, pero tiene 91 victorias. Sebastian Vettel no ha logrado hacer 26 poles, pero a convertirlas a victoria, pero tiene 53. En el caso de Charles Leclerc ya se encuentra en el quinto lugar, 19 pole positions, 5 victorias. En el caso de Nelson Piquet, 19 pole positions, es lo que os digo, que no las ha convertido, que Leclerc incluso tiene más. Piquet iguala en pole positions que no ha convertido, que son 19, pero tiene 23 victorias. O sea, es decir, es que tiene 17 victorias más que Leclerc. Jim Clark no logró convertir 18 de sus pole positions, pero tiene 25 victorias. René Arnoux, que está en octavo lugar, es quien os he comentado anteriormente, 16 pole positions que no logró convertir a victoria y tiene 7 victorias. El único piloto junto a Leclerc que tiene menos victorias que poles de este top. Mika Häkkinen tampoco logró 16 de sus poles convertirlas, pero tiene 20 victorias. Y luego está Niki Lauda, que no logró 15 de sus pole positions convertirlas, pero tiene 25. Mucho nombre aquí, pero que simplemente es un dato que os quería traer, que al final es simplemente va a seguir creciendo, pero porque Leclerc tampoco tiene ese monoplaza ahora mismo para competir y acabará siguiendo creciendo, básicamente. Vamos a pasar de tema, tenemos que empezar con la intervención de Red Bull, que os he dicho que tenemos un vídeo por poneros. Antes de comentaros ese vídeo, os tenemos que hablar rápidamente de las palabras de Sergio Pérez, que quiere acabar la temporada, ha dicho, por todo lo alto. Sabemos que Checo consolidó su subcampeonato en el Mundial de Pilotos en la última carrera, ya está todo asegurado, pero en los últimos grandes premios, en cuanto a ritmo de carrera, está siendo bueno. Quizá en ritmo de clasificación sigue pecando, porque además los 2 últimos grandes premios ha salido en malos puestos. Brasil salía 9º y en el Gran Premio de Las Vegas salía 11º, que clasificó 12º, pero fue 11º por la sanción de Sainz. Entonces lo que quiere decir es acabar por todo lo alto, ya se está sintiendo cómodo con este coche y lo que dice es: la última carrera de 2023 ha sido una temporada dura a veces, con altibajos para mí, pero ir a Abu Dhabi con el segundo puesto en el campeonato asegurado me hace muy feliz. Quiero terminar la temporada en lo más alto, así que voy a tratar duro en el tiempo que tengo en el coche para asegurarme de que estamos en una buena ventana. Tuvimos un gran ritmo en Las Vegas y he tenido 2 semanas brillantes de carreras. Brasil y el fin de semana pasado fueron muy divertidos y quiero sacar el máximo de un coche una vez más. Y si lo hacemos bien, deberíamos tener éxito el sábado y el domingo. Por otro lado, os tenemos que hablar acerca de Adrian Newey y unas palabras bastante interesantes que ha dado. Hoy Adrian Newey ha estado en la BBC, un medio de Gran Bretaña que es muy reputado por supuesto, y les ha dado una entrevista extensísima, donde habla sobre muchísimos temas, pero a mí el que más me ha destacado es el hecho de hablar sobre el porpoising. Cómo gestionó Red Bull el porpoising cuando llegó el efecto suelo, volvió el efecto suelo a la Fórmula 1, mejor dicho, porque el efecto suelo ya estuvo en los 80 y se eliminó por el problema del porpoising, porque no podían solucionarlo. Ahora se pensaba que ese problema iba a estar solventado, por lo que regresó a la Fórmula 1. Lo que comenta Adrian Newey es que cuando tenían el reglamento en la mano y estaban estudiándolo, qué hacer, cómo solucionar ciertos problemas, lo primero que atajaron fue el porpoising, porque Adrian Newey además, y en esto por supuesto ha destacado mucho la experiencia que ya él tenía, no solo el bagaje, sino la experiencia que realmente él tenía. Él estuvo ya en los años 80. Su primer trabajo fue en los años 80 con coches con porpoising. Entonces, al afrontar esta nueva reglamentación, lo primero que hizo, al saber que volvía el efecto suelo, era arreglar el problema del porpoising. Y dice que le sorprendió mucho que ningún otro equipo hizo eso.
el resto de los equipos, los 9 equipos que hay en Fórmula 1, aparte de Red Bull, ninguno afrontó el tema del porpoising como el primer problema. Nadie pensó que eso se fuese a reproducir como pasó en los años 80 y llegaron a Barcelona y comenta Adrian Newey que él veía las caras de todo el mundo viendo cómo esos coches rebotaban y en el caso de Red Bull nunca rebotó. Y eso fue el motivo de tener tanta ventaja. Comenta que a principios de año, sobre todo el problema que tenían era que tenían mucho sobrepeso, que sabemos que ese fue un problema muy grande en muchos equipos, pero Red Bull era el equipo al parecer que más sobrepeso tenía y eso es por lo que no eran los primeros, por lo que Ferrari estaba por delante, pero con el paso de la temporada fueron bajando ese peso, destacaron muchísimo, además empezaron a haber medidas para solucionar el porpoising que a Red Bull no le afectaba porque ya lo había solucionado, por lo que fueron dominando más y más y más. Hoy en día ese problema realmente está solucionado en todos los equipos y como Red Bull siguió bajando el peso del coche, domina tantísimo. Y ese es el motivo, esa es la forma como Adrian Newey afrontó este nuevo reglamento y una vez más pasó por la derecha a todo el mundo. Eso es lo que cuenta Adrian Newey. Realmente las palabras son muy interesantes, no nos va a dar tiempo porque todavía nos quedan varios temas a hablaros, así que no me va a dar tiempo a contároslo porque son muy extensas, pero he publicado yo hoy un artículo en Car and Driver donde comentábamos estas palabras de Adrian Newey y están sus palabras textuales, por lo que os recomiendo, os lo dejaré en la descripción, os recomiendo que vayáis a ver mi propio artículo en Car and Driver, aunque sea solamente leer las declaraciones de Adrian Newey. Y ahora sí os tenemos que poner el vídeo de Red Bull, que vamos a rememorar lo que fue cómo vivieron los mecánicos la última vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi de 2021, que sabemos que en esa última vuelta y sigue habiendo mucha controversia por aquella ocasión, sigue habiendo mucha gente que fue un robo. Yo no me voy a meter en si fue robo, no fue robo, si se lo merecía Hamilton, si se lo merecía Verstappen, me es indiferente. Vamos a ver la reacción de cómo vivieron los ingenieros ese momento, que me parece, por supuesto, personas que se merecen muchísimo todo esto y que desde luego la reacción es lo que todo el mundo seríamos y además estuviéramos trabajando en ellos. Así que quiero que veáis de nuevo, que a lo mejor ya lo habéis visto, porque esto obviamente siempre se ha visto mucho, pero que veáis de nuevo esa reacción de los ingenieros. 3.2 miles of racing action all the way to the checkered flag as the crowd roar the drivers on to the final lap of this race and Verstappen sets after Hamilton. Is it going to be a first World Championship for Verstappen? Is it going to be an 8th World Championship for Lewis Hamilton? Where can Verstappen try and get past Hamilton? First overtaking zone is normally down into turn 5. Is Verstappen far enough back? He's going to make the lunge down the inside. Hamilton sees it coming. It's a late lunge by Verstappen who takes the lead of the race. Verstappen now snatches the championship trophy from Lewis Hamilton, who's trying to fight back. No DRS for 2 laps, so Lewis Hamilton will not get the rear wing open. Now he's going to go down the outside. If Verstappen keeps it tight and neat, but he hasn't, he's gone a little bit wide. This race that started with controversy is ending with controversy. Here comes Lewis Hamilton though, down the back straight, he's got a slipstream, he almost touches Verstappen, they almost make contact into turn 9, Verstappen stays ahead of Lewis Hamilton. Of all the drama, of all the controversy, of all the magic moments in Formula 1 in 2021, it comes down to this, and at this moment, it looks like it's going to go the way of Max Verstappen. Mercedes not happy, Red Bull will be delighted. They have shared a brilliant championship battle, but the championship can only be won by one, and it's going Dutch in 2021. Max Verstappen, for the first time ever, is champion of the world. Rápidamente vamos con los temas que nos quedan en este vídeo y cerraremos. Primero de todo, Bruno Famin, el jefe del equipo Alpine, ha hablado acerca del fichaje de Mick Schumacher que os contamos en el día de ayer por Alpine en el WEC. Sabemos que va a correr el piloto alemán junto a la entidad francesa en el Campeonato Mundial de Resistencia, va a ser uno de sus 6 pilotos, pero mantiene su puesto en Mercedes. Y había ciertas dudas, ya os conté que hay 5 carreras que le coinciden de Fórmula 1 con el WEC, que el WEC tiene 8, pero coinciden 5 de ellas. Entonces ya os conté ahí
que esas 5 carreras le coinciden, solo son 5 de las 24 que tiene la Fórmula 1, pero lo que ha comentado Bruno Famín es que había ciertas dudas de si llega a necesitarse, por supuesto, en ese momento un piloto. Si está con Alpine en el WEC y Mercedes necesita un piloto, ¿puede recurrir a él o no? Y lo que ha comentado Bruno Famín es que la verdad que en ese sentido el contrato está bastante claro, pusieron esa cláusula claramente en Mercedes porque querían tenerlo muy claro, y es que sí. En el caso de que Mercedes necesite a su piloto reserva, pese a que sea un fin de semana donde haya el WEC, la prioridad será Mercedes, será la Fórmula 1. Lo ha confirmado esto, como os digo, el jefe del equipo Alpine, así que en ese caso veríamos a Mick Schumacher en Fórmula 1 si se acaba necesitando. Independientemente de ello, luego ya puede jugar que el equipo quizá prefiera pues darle la oportunidad de que corra en el WEC. También te digo que yo creo que el piloto prefiere correr en Fórmula 1 porque se está intentando vender por la Fórmula 1. Pero bueno, eso por parte de Mick Schumacher. También por parte de Esteban Ocon, os comento que hoy no ha asistido en el día de medios. Esto simplemente lo hemos visto a lo largo del año en muchas ocasiones, que ha ocurrido que algún piloto no pueda acudir. Los jueves, que ya sabemos que se hace este día de medios donde hay ruedas de prensa y demás, pues Esteban Ocon no ha podido estar porque se encontraba indispuesto. Así que esperemos que mañana esté bien. Se le ha recomendado que hoy tuviera reposo, mañana debería de volver. Y además, os lo he comentado anteriormente, que estamos en un fin de semana de despedidas. Hay 2 equipos que se marchan, Alfa Romeo sobre todo, el patrocinio de Alfa Romeo, Sauber al final se queda, y se marcha Alfa Tauri, que ya sabéis, os lo hemos estado comentando, que Alfa Tauri como nombre no va a seguir, la estructura es la misma, pero se llamarán Racing Bulls, que ya os lo hemos comentado. Pero es que dentro de Alfa Tauri hay una salida más, aún más importante, y es su jefe del equipo. Quien ha sido el jefe de equipo desde que Toro Rosso llegó en 2006, se marcha Franz Tost. Ya hay pues estos conmemoraciones a Franz Tost, que lo estáis ahí viendo ahí, Servus Franz. Eso es lo que ya están haciendo desde el equipo Alfa Tauri por la salida de su jefe de equipo. Sabemos que no seguirá el año que viene. El año que viene está Laurent Mekies como jefe de equipo, que era el segundo en Ferrari y se marcha a Alfa Tauri. Sorprendente también, Laurent Mekies, que ya había estado anteriormente en Toro Rosso, y es el final de una era, porque realmente Franz Tost ha sido una persona muy importante, no solo por llevar tantos años en Fórmula 1, que oye, puedes llevarlo sin no ser tan importante y demás, o al final muchos años en Alfa Tauri, en Toro Rosso. ¿Por qué es tan importante? Porque Franz Tost es una persona muy buena gestionando jóvenes pilotos. Y estamos en un momento en el que no salen tantos buenos pilotos de la Academia de Red Bull, pero sobre todo ha destacado él siempre la gestión de 2, que son Sebastian Vettel y Max Verstappen, pero es que no solo ellos, la gestión que tuvo con Gasly, en un momento en el que Red Bull gestionó fatal aquel momento, Franz Tost consiguió que recuperara su buen momento. Con Carlos Sainz también siempre lo ha gestionado muy bien y lo ha tratado muy bien. Con Yuki Tsunoda es uno de los únicos que ha empujado porque Tsunoda mantuviera su asiento en estos últimos años, cuando Red Bull no quería. Quiero decir que ha sido una persona que siempre ha gestionado muy bien esos pilotos jóvenes. Red Bull ha querido ha querido cambiar jefe de equipo y no tendremos a Franz Tost. Y además Yuki Tsunoda se ha pronunciado al respecto sobre esto. Lo que dice Tsunoda es: Franz Tost ha sido el único jefe de equipo de Fórmula 1 con el que he trabajado y siento que he luchado por él todo este año y tengo muchas ganas de ganar a Williams por él en su última carrera como jefe de equipo, que sabemos que ahora mismo la diferencia son 7 puntos, es una diferencia bastante grande, se podría recortar, yo ya os he dicho que no creo que acabe ocurriendo, pero por supuesto ellos van a ir a por ello. Continúo diciendo: aprecio lo que ha hecho por mí, sin él no estaría aquí corriendo y sin sus consejos no habría progresado tanto como lo he hecho, en especial además sabemos este año. Espero que podamos terminar con una buena nota, terminar la temporada de la manera que queremos y ser capaces de poner una sonrisa en su cara. Así que esa es la despedida que tiene Yuki Tsunoda para su jefe de equipo, y eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Déjame en los comentarios tus impresiones, déjame en los comentarios quién crees que va a ganar el Gran Premio de Abu Dhabi, déjamelo, que estaré encantado de recibirlos. Yo leo todos los comentarios, hay veces que no dispongo de tiempo para responderlos, pero los leo todos, así que lo que quieras dejarme, déjalo ahí. Muchísimas gracias por haber llegado. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete, que nos vas a apoyar muchísimo, y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.